Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Listos para recibir bendiciones? Estamos en la última porción de la lección, los deseos de la carne. Espero que hayan sido de bendición estos mensajes. A mí ha sido de bendición el estudio, meditar en ello, estar, ¿verdad?, estudiando cada palabra. Ha sido de gran bendición. Espero que haya sido de bendición a usted. Vamos a aprovechar, continuando, ¿verdad? Estamos a punto de terminar este tema y luego vamos a entrar a otro, si Dios nos da permiso. En el capítulo 5, ¿verdad? Tenemos el versículo, vamos a ir al versículo Gálatas 5, versículo 21. Okay, que son las últimas, la última lección que di, el domingo pasado, precisamente estuvimos hablando de el inicio del versículo 21, envidias. Ahí vamos a comenzar la lectura y hasta ahí yo creo es el versículo primero vamos a completarlo. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tremendo cuando la palabra de Dios marca algo, y más bien que nosotros necesitamos estar de acuerdo a la línea de Dios, sino el martillo del poder de la palabra de Dios nos va a aplastar. Vamos a orar. Bendice, Señor mío, tu palabra. Gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y tener la libertad de hacerlo, incluso a través de este medio para poder comunicarnos a la iglesia, Señor, de esta manera. Gracias por el privilegio que nos das de tener también nosotros la habilidad, el material, los recursos, el personal para poder hacer esto. Gracias por los hermanos que trabajan fuertemente para que todo esto, Señor, se lleve a cabo. Bendice a cada uno de ellos y, Señor, bendice también a los hermanos. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos. Vimos la última vez la palabra envidia. Dijimos que esta palabra va más allá de casual celo, ¿verdad? Esta envidia que estamos hablando es enfermiza, a tal grado que las personas no solamente desean lo que las otras personas poseen, pero cuando las personas dejan de tenerlo, ellos están bien alegres. O sea, si no lo tienen ellos, no lo van a tener los otros. Es terrible esa situación y vimos, ¿verdad?, esto. Ahora vamos a entrar al siguiente pecado, que es homicidios. Hablando de crímenes, ¿verdad? Estamos hablando de los criminales. Eso es tomar la vida de otra persona. El homicidio, ¿verdad?, es pecado contra el sexto mandamiento de Dios, ¿verdad? Es terrible porque el hombre, desde el inicio, ¿verdad?, vemos el capítulo 4 de Génesis, que para Dios la primera muerte fue de gran impacto, ¿verdad? Cuando murió el primer hombre, ¿verdad?, en la tierra. Quiero que vayamos al capítulo 4 y observemos esto, porque es algo muy precioso de meditar. Cómo Dios toma las acciones de los hombres, ¿verdad? Cuando pues Dios obviamente no quiere que sucedan estas cosas, pero sin embargo el hombre toma estas decisiones. Y este es el riesgo que toma Dios bendito con nosotros, que nos da libre albedrío para nosotros llevar a cabo su voluntad. Pero no todo el tiempo hacemos su voluntad, y usted bien lo sabe, yo lo sé. Esa es la realidad de la naturaleza pecaminosa.
que nosotros tenemos. Aún, sin embargo, también aún no existiendo el pecado, en el ambiente de no existencia del pecado, todavía hay riesgo de que el hombre peque. ¿Okay? Ahora, nosotros en el capítulo 4, aquí en Génesis, ya había sucedido el pecado. Ya había, Adán y Eva ya había pecado. O sea, el pecado ya había entrado a la tierra. Sin embargo, el pecado entró dentro del contexto inocente del pecado. Y esto pues obviamente, como la Biblia nos enseña en el capítulo 3, de que por el enemigo Satanás que esto sucedió. Pero quiero que observen aquí, hablando del homicidio, algo bien lindo que el Señor nos enseña aquí. Cuando Caín había matado a Abel, el Señor le hace una pregunta. En el versículo 9, capítulo 4, Génesis, versículo 9. Y le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Le hace la pregunta al Señor. Y él respondió, note de la manera que le responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es tremendo. No era para que le contestara a Dios así. Pero note esto nos muestra también la afinidad que había con Caín y Dios. Había afinidad en la manera que le responde, o sea, no usa reverencia, usa una libertad de expresión, ¿verdad? Incluso niega niega inmediatamente dónde está Abel, ya inmediatamente está mintiendo, porque sí sabe dónde está en el piso, le rompió la cabeza, ¿verdad? Porque me imagino que hubo derrame de sangre. No se habla aquí de que si le metió una espada o algo, porque no existían estas cosas. Sin embargo, existían piedras, palos, y se lo aseguro, y esa fue la cabeza. No dice aquí tampoco que si es la cabeza que le golpeó, pero pues, la vida está en el cerebro, ¿verdad? Cuando esto para de funcionar, entonces para también la vida. Entonces note lo que dice Jehová, dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le pregunta el Señor. El Señor ya sabe. Ahora, ¿por qué sabe el Señor esto? Observe lo que dice aquí el Señor, bien interesante. En el versículo 10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow, meditemos eso. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, inmediatamente nos da a entender el Señor en esta palabra que el derramamiento de la sangre de un ser humano clama a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El momento que se derrama la sangre de un ser humano, o sea, Dios sabe que esa vida Él ha creado, Él ha hecho. Y entonces si se derrama la sangre, es su obra que se está destruyendo. Es la obra que Él creó. Es la obra que Él sabe que Él mismo la sostiene. Porque Dios sostiene toda la vida, todas las vidas, todas las aves, todos los animales, todos los peces, todas las estrellas. Él tiene el sostenimiento, Él es la vida. Entonces, cuando la muerte ha llegado sin su voluntad a una persona o a un ser o a una alma, el Señor sabe exactamente lo que le ha pasado a esa persona porque Él conoce a todos, conoce cada criatura. Y eso es bien, bien profundo, esta expresión del Señor. Eso dice la voz de la sangre, no dice la voz de Abel, sino que de la sangre.
No dice tampoco la voz la voz de su boca, sino que dice la voz de la sangre de tu hermano. La voz de la sangre de tu hermano. Y dice, clama a mí desde la tierra. Por eso inmediatamente nos da una escena, la descripción del Señor nos da una escena de que Abel está en el piso y está obviamente su sangre ha sido derramada y desde allí está clamando a Dios. Wow, es maravilloso. Se imagina qué profundo es el amor del Señor a su creación y a todo lo que Él sostiene, porque Él es la vida. Alguien robó, ¿verdad? Algo a Dios de Él que le pertenece a Él. Y esa es la vida de un ser. Alguien le robó. O sea, nadie tenía que tomar la vida de esta persona porque le pertenece a Él. Él creó esta alma. Él la trajo con un propósito a la tierra. Él permitió, ¿verdad? El nacimiento de ella en la tierra. Es obvio que entonces Él está como un buen padre, ¿no? Hablando de sus hijos, que Él sabe quiénes son, ¿verdad? Si se acuerda la historia de Jacobo, se me lleva a la mente en paralelo de lo que pasó con José, de acuerdo a la historia que contaron los hermanos de José, cuando ellos lo vendieron a los egipcios, o sea, a los ismaelitas para llevárselo como esclavo. Y cuando nos enfocamos en la historia con Jacobo, podemos percibir el dolor de un padre de ver a su hijo que lo han matado. Y porque los hermanos se lo traen con sangre, empapado con sangre de un animal, y él piensa que es la sangre de su hijo. Y cuando ve, ¿verdad?, el garment que Jacobo le había hecho a él, ¿verdad?, el coat que le había hecho a él, el abrigo lleno de sangre, el impacto que tuvo él como padre: me han robado la vida de mi hijo. Y ese hombre, dice la palabra de Dios, que él totalmente se sintió mal, no le importó los otros 11 hijos, le importó este hijo que había muerto, y por supuesto él lo amaba mucho, a José. Y entonces esta historia es bien preciosa cuando se desarrolla, ¿verdad? Y él encuentra que de verdad vive. Es algo maravilloso. Pero vemos el amor de un padre cuando un hijo, ¿verdad?, ha sido robado. O sea, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, cuando a Caín mató a Abel, hay una relación preciosa ahí, como la que reflejamos con Jacobo y José, ¿verdad? El padre con Abel. Acuérdense que Abel, ¿verdad?, obviamente complacía al Padre Celestial, que de esa manera entendemos que él, ¿verdad?, recibió la ofrenda con mucho gusto de su hijo Abel. Note la profundidad del dolor o de la ausencia de una vida en el parámetro. Y bueno, en ese tiempo, hablando de la vida de los humanos, en ese tiempo habían muchos humanos ya nacidos en la tierra. La Biblia se enfoca en estos dos, en lo que ocurrió con Caín y Abel, mas la Biblia no nos dice de que Caín fue primogénito o Abel fue primogénito. Ni cuando Set nace, ¿verdad?, dice el primogénito para compensar la vida de Abel, cuando Eva menciona que Dios le había dado un hijo para tomar el lugar que Abel tenía, porque Caín lo había matado. Entendemos también que desde este momento Caín sale porque Dios lo destierra, ¿verdad? Y errante andarás, le dice el Señor, y maldice, y por ti, dice, la tierra será maldita.
Y ahí le dice el Señor, dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Y el Señor le pone una señal a él y le dice ahora dice, pues maldito seas tú de la tierra. El Señor había maldecido la tierra cuando entró el pecado por Adán y Eva. Pero no había maldecido la creación, o no había maldecido a un hombre. Pero ahora dice, tú serás maldito de la tierra. Esa dinámica es poderosa. Y tiene muchas cosas ahí pendientes. Cuando estudiamos el libro de Génesis vamos a encontrar estas cosas bien preciosas para aplicarlas en nuestras vidas. Pero vemos aquí, cuando hablamos del homicidio, del crimen, para Dios es algo, que es de robarle a Dios lo que Él ha creado, literalmente. Entonces el homicidio es un crimen, es algo, incluso el Señor nos da una ley, ¿verdad? Desde entonces el Señor dio una ley al hombre, que el hombre que derramare la sangre de otro hombre, será derramada su sangre. Note lo que dice ahí. Dice el capítulo 9 de Génesis, dice lo siguiente: el que derramare, versículo 6, 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es el problema, ¿verdad? Que el crimen hace. Quitar la vida de un ser humano va instigando y confrontando la imagen de Dios. Y ha sido usurpada la imagen de Dios. Ha sido pisoteada la imagen de Dios. Ha sido robada la imagen de Dios. Y esto es muy ofensivo a los ojos de Dios. Se establece una ley. Y de esa ley, note que esta ley de que la persona que mata a un ser humano, no le queda otra alternativa al gobierno que tomar la vida de esa persona y hacer lo mismo. ¿Por qué? Soy injusto, pero no. Dios es justo porque lo que sucede es que cuando se manda este mensaje en una sociedad, las personas saben de que no deben de hacerlo porque ellos van a ser también quitados de la tierra. Entonces eso manda un mensaje que esta es la ley, que si alguien, ¿verdad?, usurpa la vida de alguien, esa vida va a ser tomada también de ellos. Porque no solo puesto en un calabozo y encerrado y comiendo y haciendo lo que ellos quieren, y se les pone hasta televisiones y se les dan, hasta les pagan a estas personas para estar ahí presos, y mientras la persona ya no está en la tierra, la que ellos mataron. Dios es justo porque Él da la ley correcta. En este caso es correcta la ley porque así el hombre teme. El punto es que el hombre tema no quitarle la vida a otro. ¿Okay? Al menos que sea una guerra, al menos que sea una guerra entre nación y nación, ¿verdad? Cuando ellos se pelean por la soberanía y las dificultades, ¿verdad?, que entre las naciones se llevan a cabo. Ese es otro tema. Pero la cuestión es de quitarle la vida a alguien, así nomás, es pecado. Y por eso el Señor pone una ley y le dice al hombre que esto es lo que se le llama la dispensación de la ley del gobierno del hombre. En otras palabras, Dios establece y le da al hombre, le entrega al hombre la autoridad de poder administrar, quitar la vida a alguien que esta persona ha quitado la vida a otro. ¿Ok? Esto es lo que está ocurriendo aquí. Dios hace esto con el fin de que el hombre tema,
porque pues el hombre lo que más teme es morir. Entonces, si él quita la vida, ok, te vamos a quitar la vida. Entonces, el mensaje es dado a la sociedad. Yo recuerdo en nuestro país, ¿verdad? Se sentó en la Casa Blanca del país de El Salvador uno de apellido Martínez, que vivió en el tiempo de mi madre. Y ella nos contaba acerca de la dura mano que él ponía, ¿verdad? A los ladrones les quitaba los dedos. Cada vez que robaba, le quitaban un dedo. Y son las veces que robaban, se le iban quitando un dedo, cortado literalmente. Y al que mataban, lo mataban. Entonces la gente no hacía nada en contra de personas. Había un tremendo respeto a la autoridad, a la gente. O sea que la vida se respetaba. Y eso, o sea, es el mejor tiempo que en El Salvador se vivió. La gente salía de noche. La gente, mi mamá me contaba de que tenían un lindo tiempo. La gente eran bien respetuosos, encontraban a las personas en las calles, en los cantones, en los ríos, en los valles, en las montañas, y jamás se hacía nada a nadie. ¿Por qué? Porque habían leyes. Las leyes se tenían que respetar y estas leyes tenían que seguirse. Y eso trajo un ambiente de paz, de tranquilidad, que los humanos, o sea, en ese contexto, ¿no? Nadie se tiene que preocupar por nadie, porque si alguien sufre una atrocidad como ellos, inmediatamente, ¿verdad? Las personas saben qué es lo que les va a pasar. Y entonces, Dios sabe lo que hace, especialmente con el humano. Él sabe cómo el humano es creado, cómo el humano funciona, actúa, piensa, ¿verdad? Y reconcilia. Entonces, y cómo es confrontado. Bien, o sea, Dios sabe, Él nos conoce. Cuando Él estableció esto, que el que derramare sangre, su sangre será derramada. En Texas, por ejemplo, esa es la ley. El que mata ya, lo matan. Y algunos estados aquí son pocos. Antes, esta era la ley, ¿verdad? Pero con todos estos políticos liberales que se someten, ¿verdad? Y entran en las posiciones de eminencia. Ellos traen otras filosofías de Europa, por otros lados, que no acatan la palabra de Dios. Esto lo ponen en práctica. Esto cambiaría ahorita todas las muertes que están haciendo o llevándose a cabo en la sociedad. Jóvenes disparando a otros jóvenes, matándose unos por otros, o sea, por cosas significantes. Es increíble. Esta ley pararía inmediatamente las atrocidades, diariamente, o sea, hablando de muertes por armas en Estados Unidos, es mucho más de lo que cuentan con el COVID. Es mucho más las muertes esas. Okay? Es tremendo. Esto es una situación que es un grave problema y alguien tiene que hacer algo. Pero por supuesto no ponen atención a la palabra de Dios. Si le pusieran atención a la palabra de Dios y pusieran en práctica lo que está aquí, el mundo sería totalmente diferente. Totalmente. No habría temor. En Primera de Juan, hablando del homicidio, hay otro homicidio que surge, y esto es un homicidio espiritual. Primera de Juan, por favor. Dice, capítulo 3, Primera de Juan. Y el versículo 15, 3:15, Primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. Note que esa es la condena del Señor. Okay. El homicidio, ya inmediatamente el Señor dice, nadie dice tendrá eterna vida, porque al homicida no se le dará. Eso es lo que está diciendo.
Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hablando de la persona, que él eventualmente será también, ¿verdad?, muerto. Note, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dentro del contexto espiritual, nosotros tenemos, cometemos crímenes espirituales. El crimen espiritual, si le podemos llamar así, el crimen espiritual es aborrecer a alguien. Wow, qué interesante, ¿no? Cuando usted en su corazón aborrece a alguien, lo está incriminando, lo está desechando, y delante de Dios Él conoce el corazón y está literalmente matando a esa persona. Y eso se convierte en un homicidio. Eso es lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ok? Y un homicida es alguien que ha disparado, que ha metido un puñal, que ha quitado la vida a alguien, como Caín lo hizo con Abel. ¿Ok? Y sabéis, dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y está hablando de que él es también vulnerable, ¿verdad?, a la vida. Eso es lo que dice. ¿Okay? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido en el amor que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos, hablando de que en vez de aborrecerlos necesitamos amarlos, ¿verdad? Ese es el mensaje que el Señor nos da aquí. Tenemos el crimen o el homicidio es totalmente un pecado horrible delante de Dios, pero también nosotros los cristianos, dentro de nuestros medios de la iglesia, la comunión con los hermanos, podemos cometer homicidio. Y esto es un homicidio espiritual cuando nosotros aborrecemos a los hermanos. Cuidado, amén. Dos clases de homicidio: el físico de quitar la vida a alguien, y el espiritual de desechar a alguien en el corazón nuestro, sacarlo de nuestro corazón. Y porque lo rechazamos, lo aborrecemos. Y al hacerlo, estamos mandando, a esta persona fuera de nuestro mundo, o fuera de nuestro, ¿verdad?, radar. Y no queremos verlo, no queremos, por el rechazo. Qué tremendo, ¿no? El Señor nos manda que no lo hagamos, porque tampoco nosotros viviremos, dice, eternamente si nosotros hacemos eso. ¿Okay? O sea que un día vamos a morir y vamos a estar dando cuentas, en otras palabras, a Él. Y al mismo tiempo, el homicida que quita la vida a alguien es una ofensa que no entra, es una ofensa en contra del trono celestial, en contra de las cortes celestiales, y no recibirá la vida eterna al mismo tiempo, la persona, porque es un homicidio. ¿Okay? Ha quitado la vida a alguien, y ese es uno de los pecados también graves, ¿verdad?, de quitar la vida a alguien. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, hablando de los que matan. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Ahí está. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. No tienen entrada en el cielo. All right. Continuemos. El siguiente pecado es borracheras. Borracheras. La borrachera, igual que las drogas, afecta los sentidos de las personas, volviéndose intoxicados. Como resultado, las personas pierden las restricciones morales
y muchos actos inmorales, injustos y criminales suceden a raíz del alcohol. Okay. So, la Biblia nos enseña que el alcohol es como la droga. Algunos dicen, ¿dónde dice que no hay que fumar la marihuana? O no hay que hacer cocaína. Okay. No tiene que usar la palabra droga o cocaína el Señor. Por ejemplo, se usa la brujería, por ejemplo, se usa eso. Porque la brujería practica usando lo que es lo que es medicinal para poder también entice, o sea, usar para a las personas. Pero también hablando del alcohol, estamos hablando de que es una sustancia que entra al cuerpo y hace daño en el cerebro. Y esto es suficiente terreno para poder clamar de que cuando el Señor está hablando del alcohol, puede estar hablando de sustancias que entran al ser humano y que descontrolan los 5 sentidos de la persona y ya no está en su cabal pensar. Se está siendo influido por otras sustancias y eso es lo que la droga es. Bueno, eso es lo que el alcohol es también. Se puede poner en el mismo nivel el alcohol y la droga, se puede poner en el mismo nivel. No tiene que decir marihuana aquí en la palabra de Dios. No hay que fumar marihuana. Es la misma cuestión. Okay. Note en Proverbios 21, el vino dice es escarnecedor, la sidra alborotonadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Hablando de la práctica, del consumo, del engaño, de consumir esta cuestión. Y por supuesto tiene su efecto terrible. Y hay mucha Biblia sobre la cuestión de la cuestión del alcohol, ¿verdad? Tenemos en el capítulo 23, Proverbios, donde nos explica las reacciones que tiene esta sustancia. Dice, ¿dónde está esta cuestión? El versículo 29. En el capítulo 23 de Proverbios, versículo 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? El versículo 29 recalca. Y cada uno de estos son las reacciones de la persona que está ebria o que ha consumido sustancias, ¿verdad? Porque está reaccionando incontrolable, no está en sus 5 sentidos. Dice aquí, ¿para quién será el ay? Hablando del dolor, penas en el corazón, ¿ok? Las barras, right? La gente dice, tóqueme la misma. Y la gente está con dolor, me dejó la mujer, esto y lo otro. Mi mujer ya no me quiere, mi mujer me engañó y van a tomar y ay de mí, bueno, ¿verdad? All right, y usan el ay, el dolor, como factor para poder consumir y olvidarse de los problemas. Eso es lo que es el alcohol. Note la siguiente pregunta, ¿para quién el dolor? ¿Okay? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quiénes son los que pelean? ¿Para quiénes, dice, es las rencillas? ¿Para quién son las quejas? Hablando de todas las intenciones. Cuando una persona ya anda ebria y con la sustancia, hay quejas, hay peleas, hay rencillas, hay heridas de balde, dice aquí, heridas de balde. Dice, amoratados los ojos, se ponen a pelear y y salen amorateados, unos muertos, otros sin manos. Yo he visto personas, en El Salvador vi a personas literalmente como Wang Yu, okay, usando los machetes y peleando. Es increíble, o sea, literalmente espadeando unos con otros, y de repente salían las manos por allá y eso fue tremendo, esa experiencia horrible que yo tuve.
Pero esa es las peleas. ¿Y por qué todas esas peleas andaban bien tomados? El alcohol hacía eso. El versículo 30 dice, para los que se detienen, dice, mucho en el vino. O sea, todas las quejas que ahorita acabamos de leer son para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. There you go, ahí está la mixtura de las sustancias. Bueno, la marihuana, las personas la toman con la cerveza con la marihuana, y se inyectan otras cosas, y el cristal y esto y lo otro, y van mezclando el tequila con la cerveza y todo eso. Y esa mixtura es lo que daña el cerebro y pone a freír, ¿verdad?, el cerebro. Y las personas no entienden esto. Versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Okay? Hablando de la mordida de la culebra, cuando penetra y mete el veneno y inyecta el veneno dentro de la piel, y las personas comienzan a sentir una presión tremenda y se mueren. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Mire, ¿qué es lo que hace la marihuana? No, eso es lo que hace. Las drogas, eso es lo que hace. Ven cosas extrañas, cosas psicodélicas. Se ven que el mundo es otro color, o que se van al espacio y bueno, y todo eso. Note que ahí está. Esta es la mejor manera de describir la sustancia penetrante, ¿verdad? Como la droga. Aquí hay Biblia, aquí esto se puede agarrar igual para las drogas. Note, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Okay? Ya cuando entra la sustancia en la cabeza, las personas comienzan, ¿verdad?, a hablar, intolerables, y cometen graves ofensas con los demás. Ahí donde vienen las peleas. ¿Okay? Versículo 34. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Okay? La ilustración es de que aquí está el barco. Okay? Y aquí está este poste en medio, ¿verdad?, del barco. Y estos barcos que tienen, este mastelero, el mastelero es el palo principal del barco, donde está colgado, ¿verdad?, las cortinitas esas que, boom, las velas, para que el viento pueda soplarlas, y entonces se detiene en ese poste el viento, y eso mueve, ¿verdad?, la parte de abajo del bote. Okay, pero cuando está sin navegar y está parado el bote, y si alguien se sube, ¿verdad?, arriba del poste y se para en el poste, las olas van a mover al barco de esta manera. ¿Okay? Y esta es la ilustración que hace la Biblia sobre la persona que ha sido influida por el alcohol. ¿Okay? Que no puede estar estable. ¿Verdad? Por eso los policías, cuando paran a alguien que ha tomado, lo primero que le dicen, le hacen el test, porque las personas dicen, le hacen la pregunta, ¿has tomado? Una o dos. Ok, entonces ya le hacen el examen y los hacen pararse, ¿verdad?, en un pie, a ver si, y caminar recto en una línea, a ver si no se van para un lado o otro lado, porque el cerebro, el balance se ha perdido. Nosotros tenemos en el cerebro unos cabellos que se llaman teolitos, ¿ok? Esos teolitos, cuando una persona ha tomado licor y han influido y han entrado al cerebro, esta influencia, los teolitos están así, moviéndose, sin que nadie los esté moviendo. La persona puede estar así sentada, pero los teolitos están, y ese es el que lleva el balance. ¿Okay? Las personas no pueden controlar eso. Por mucho que quieran enderezarse, no. Eso está funcionando ahí adentro porque la sustancia está haciéndolo, no la persona lo está haciendo. Entonces, esa influencia
¿ok? Es la que hace la droga, el alcohol dentro de las personas sin que las personas, ¿verdad? Y entonces las personas se olvidan de las responsabilidades, ahorita se han escapado, es como un escape a una nueva dimensión y están ellos ahí bien locos y hablando cosas incoherentes, ¿verdad? Y bueno, y se está llevando, y bueno, esa es la cuestión, es la descripción que hace la Biblia. Entonces dice, serás como el que yace, como el que está, dice, en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. O sea que ya me la aventé, ya me la tomé, ya estoy aquí, no me dolió, estoy bien, estoy feliz y estoy contento. Sin dinero en la bolsa, la mujer bien enojada, sus hijos esperando que le lleven la comida y este fulano no llega con la comida porque se la ha gastado en el alcohol. ¿Cómo ve eso? ¿Verdad? Eso es un grave problema. Y entonces dice, note, será como el que yace, dice ahí versículo 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, dice, mas no lo sentí. Y cuando despertare, dice, aún la volveré a buscar. O sea, ese es el borracho. El borracho, ¿verdad? Ya se tomó todas las cervezas, todo el licor que consumió, se va a la casa bien borracho, llega a hacer una gran bulla y bueno, y la mujer pobrecita llorando, otra vez viene este individuo, sinvergüenza, ¿verdad? De la manera que viene y bueno, el show que hace, el drama, el borracho que hace en la casa, lo que demanda, es horrible esa cuestión. Su servidor, ¿verdad? Estuve en un hogar así, donde hubo esta clase de agresividad en contra de mi madre, con la persona que mi madre vivía, y eso fue horrible, una experiencia horrible que todos nuestros hermanos, yo me acuerdo estando pequeñito, yo me acuerdo lo horrible que era esa situación cada vez que venía esta persona borracha, y en medio de la oscuridad de la noche, nosotros durmiendo, y él comenzaba a gritar y entraba con patadas, las puertas y jaloneando a mi madre y la gente, todos los demás gritando y no se sabía qué es lo que estaba pasando. Es terrible esas escenas, horribles. Eso es lo que hace el alcohol y la Biblia lo hace, lo marca bien claro. Okay? So, note que la persona aún dice, cuando vuelve a amanecer, esa es la expresión, cuando despertare, hablando del nuevo día, aún dice, lo volveré a buscar. Ese es el vicio. Ese es una condición del ser humano cuando ha entrado en práctica esta sustancia y no puede dejarla, no puede vivir sin ella, ¿verdad? Y viene a ser una sustancia que intoxica no solamente a la persona, a su cerebro, pero a todos los demás que están alrededor. Aunque ellos no se lo beban. Cuando digo intoxicar es que está trayendo tóxico, daño a todos los seres queridos. Y la mujer, cuando pone su esperanza en el marido, que él la va a sacar adelante, que él va a ser responsable de ayudar a sus hijos y va a estar siempre al frente, trayendo seguridad, proveyendo, cuidando. No, desechando y arruinando y haciendo miserable cada noche y cada momento que las personas vienen así. Es horrible, horrible. So, la borrachera, qué bueno que Dios habla de ello. Qué bueno que Dios nos presiona que veamos estas cosas y que las entendamos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Dios habla de estas cosas porque son dañinas a los seres humanos. No solamente físicamente, pero psicológicamente, ¿verdad? Mentalmente, desestabiliza a las familias y por supuesto presiona a que la familia tenga una malfunción, porque la cabeza, ¿verdad?, está yéndose en la equivocada dirección y eso daña horrendamente la familia. Muchos hogares donde muchos hijos, se lo voy a decir, paran en la cárcel
de muchos hogares donde sus padres han hecho esto, se han salido los chamacos, se han perdido y ellos han seguido la misma cuestión, el mismo patrón. Algunos no, raros son los que dicen, no, yo no voy a hacer como mi padre, o yo voy a irme por este mejor lado. Pero la mayoría de ellos siguen los pasos de lo que ven de sus padres, lastimosamente. Borracheras, y ahí está, tremendo. Gloria a Dios que Dios habla de ello. La Biblia dice que no se debe de hacer. Ahora entendemos lo que dice en Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, ¿ok? La sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. La persona que consume sustancias que cambian su normal proceder, su normal responsabilidades de ejecución diarias de la persona y sus sentidos, o altera sus sentidos, no es sabio. No es sabio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es tonta la persona, no tiene pensamiento, no tiene el cerebro, ¿verdad? Y necesita enmendar eso. ¿Okay? La última palabra que tenemos ahí, el pecado, es orgías. Y aquí habla de los fiesteros. Estamos hablando de fiesteros. ¿Okay? La fiesta viene con glotonería. Y los que participan en dar a la carne todo lo que se le antoja, ¿okay? Dentro de todo esto, incluye a las personas que se andan acostando con cualquier persona, solo para pasar el rato. Habla de, en Estados Unidos esto es muy celebrado. O sea, aquí es increíble, ¿okay? Lo que voy a decir, pero esa es la verdad. Hay tendencia de hogares ahora en nuestro tiempo que están yendo más allá. Y hermanos, literalmente se prestan a sus esposas o unos con otros. Y ahora con esta cuestión de la tendencia de la homosexualidad, ¿verdad? Se ha ido aumentando. Vemos que esto es lo que sucede en hogares, con otros hogares. Se unen, invitan a otros, hacen fiestas, pero en esas fiestas se vuelven orgías. Se vuelven, hablando físicamente, ¿verdad? No perdonan a sus esposas y a sus compañeros, a sus compañeras de vida. Es horrible, hermanos. Esta es una realidad. Yo creo que Dios está obviamente indignado, ¿verdad? Obviamente está en la palabra de Dios, el Señor abomina esto, y esto es practicado, aparte de toda la producción de la pornografía que se hace, ¿verdad? De todas estas películas que se hacen, que son billonarias, ¿verdad? Y están contaminando, intoxicando moralmente a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y esto es parte, la orgía, dentro de esa categoría, la producción de la pornografía, entra en esa categoría, porque estas personas no son casados, obviamente, y están haciendo una escena, y por supuesto esta escena es prohibida delante de Dios, porque estas personas son extraños, y ellos lo toman como que son artistas, que son su trabajo que están haciendo, y a veces agarran casas, porque toda la producción que hacen ellos lo hacen supuestamente verse como que todo está sucediendo en una casa. Okay. Y la producción lo hacen en colonias, lo hacen en calles, y ellos tienen alquilados hogares. A veces hay personas, nosotros quizás ni sabemos si hay gente alrededor de nosotros haciendo esas porquerías, esa basura, y nosotros sin saberlo. Ahora con esto de Airbnb, esta cuestión como hoteles donde pueden agarrar casas, alquilarlas, bueno, esto es la realidad. Eso es lo que antes agarraban hoteles, ahora hay hogares donde ellos pueden alquilar y hacer lo que ellos quieran. Dios está indignado de todas estas cosas. ¿Okay? En Éxodos, ahí rapidito, vemos una situación que el pueblo de Israel estaba haciendo, y pues le puse aquí Biblia para que veamos cómo Dios reacciona contra
esta clase de comportamiento. Note en Éxodos 32:6 tenemos la historia donde Moisés está recibiendo la ley. Note lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron los holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Moisés estaba con Dios, había tardado hace 40 días, 40 noches. Y la gente se preguntaba, nosotros no sabemos qué pasó con Moisés. ¿Sabes qué? Le dicen a Aarón, haznos un Dios, queremos adorar a Dios. Y entonces le dieron oro y hicieron un becerro. Y habiendo hecho este becerro, lo que sucedió es que lo comenzaron a adorar. Y no solamente eso, sino que comenzaron a bailar y a danzar. Y en el contexto aquí, si usted lo lee, hasta aquí voy a llegar. Si usted lo lee, usted va a encontrar la horrenda situación que estaba pasando en todo este capítulo. Usted puede ver que cuando Moisés bajó, en el versículo 17, dice que la palabra, que ellos pensaban que, Josué pensaban de que había una guerra por la bulla que escuchaban. Y Moisés le dice, no es voz de alaridos de fuertes, sino dice voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo, le dice Moisés a Josué. Y obviamente estaban ellos teniendo al haber la danza y un becerro, ya está el ídolo y están danzando. Y este becerro llama a que lo adoren, danzando, tocándose unos con otros. Y obviamente me imagino que hubo quizás algo de tomar, algo que los puso alegre o algo que pasó. Y ya estaba en eso cuando Moisés había bajado y él se enoja, ¿verdad? Porque ya estaban a punto de hacer esto, ¿verdad? Hablando de las orgías y todo eso. Y esto está en contexto aquí cuando se lee dentro de esta tremenda verdad. El Señor, obviamente, el Señor le dijo a Moisés, ve que tu gente ya se está saliendo de lo que no deben de hacer. O sea, y se enoja el Señor, por supuesto, las deidades antiguas, ¿verdad? Incluso Tofet es el nombre que tiene ahorita, no ahorita, es el que se le dio a Baal. Tofet también es la imagen de una persona humana que tiene cabeza de cabra, ¿ok? Y tiene sus extremidades como de cabra, y se sienta y es adorado porque aparentemente tiene las dos genes, los genitales de varón y los genitales de la mujer, y representa supuestamente Tofet, ídolo que representa estas dos hens. Okay, nosotros decimos, en inglés es gene, o sea, hablando de la hen. Entonces, Tofet, ahorita, este es el diablo, el mero Satanás siendo adorado. Y hay parques ahorita donde esta estatua la usan y llegan niños ahí que se les sienta en las piernas, y por supuesto en algunas estatuas dejan sus genitales verse y estar visible, y eso es abominación. Es increíble, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos y está siendo adorado. Y los satánicos están contentos que el gobierno les está permitiendo establecer estas estatuas. Ya hay varias estatuas en diferentes estados y es algo horrible, mis hermanos. Que Dios nos ayude en este mundo en el cual nosotros vivimos, especialmente en esta área de lo más íntimo, ¿verdad? El ser humano está siendo literalmente pisoteado, ¿verdad? Es una tremenda ofensa a Dios. La última, yo creo que nos vamos a quedar ahí, hasta ahí vamos a quedar, porque el tiempo se me fue y quiero, si no, no me va a dar tiempo para poder explicar el último, la letra B.
pero la próxima vez lo vamos a estudiar más de cerca. ¿Ok? Hasta ahí la enseñanza. Padre, damos gracias por el privilegio de escudriñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a poder estar considerando lo que hemos escuchado, la carne, cómo esto funciona. Y Señor, ayúdanos que no nos inclinemos nosotros como hijos tuyos a la carne y dar los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Ayúdanos en estas áreas, a todos los que hemos escuchado este mensaje. Te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.